Buen día, estamos el día de hoy aquí con la profesora Jennifer López Luza, que es comunicadora y también se desempeña en lo que es diseño. Ella en esta ocasión nos va a ayudar con lo que es la entrevista. Y bueno, profesora, ¿podría en todo caso usted indicarnos qué es la definición o cómo sería la definición de lo que es vanguardia? Bueno, para hablar de vanguardismo yo creo que nos tendríamos que remontar ya a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando empezamos a ver a la corriente de los impresionistas con Manet, con Monet, con Renoir, que ya empiezan a cambiar las técnicas pictóricas para darle otro sentido, ¿no? a su obra. A partir de ahí, y a inicios del siglo XX, ya con los cambios que se dan en el mundo, en todo lo que es política, social, economía, la revolución industrial, la Primera Guerra Mundial, ya empieza una corriente vanguardista propiamente dicha que consiste en lo que es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en esa época los artistas lo que buscaban era un mecanismo de poder expresar, ¿no?, esas inquietudes que tenían frente a tanta transformación que estaba ocurriendo en el mundo. De aquí viene el posimpresionismo, el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, ¿no? Y muchas de esas corrientes tienen también influencia en lo que es la fotografía, ¿no? Claro. ¿Y podrían en todo caso indicarme cuáles son las expresiones de la vanguardia? ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, como te mencionaba hace un momento, si nos ponemos a hablar de vanguardia, vamos a hablar de los ismos, ¿no? Los famosos ismos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El surrealismo, el impresionismo, el posimpresionismo, el dadaísmo, ¿no? Luego vamos a encontrar también el futurismo, inclusive hasta el pop art, ¿no?, que es ya con Andy Warhol y Lichtenstein. El eje transversal de todas ellas es esta ruptura con los códigos establecidos, pero cada una se enfoca en distintas propuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el impresionismo trabajaba mucho la técnica plástica, ¿no?, y está más asociada a los elementos pictóricos, ¿no? Por ejemplo, el surrealismo, como te lo mencioné también hace un momento, trabaja desde la perspectiva onírica, subjetiva, psíquica, ¿no?, ese mundo interior del artista que lo quiere plasmar a veces con códigos visuales que no se entienden y que tienen un lenguaje abstracto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un Picasso, ¿no?, totalmente surrealista. Luego tenemos el dadaísmo. El dadaísmo es un ismo que es una de las vanguardias que nace con la literatura y propone la incorporación de elementos tipográficos dentro del discurso visual, que no solamente esté ligado a la literatura, ¿no?, y a las manifestaciones narrativas, sino también, por ejemplo, gráficas. El futurismo, por ejemplo, que trabaja mucho el tema de la velocidad, del tiempo, de los efectos, y en fotografía, por ejemplo, el futurismo lo tenemos con el manejo técnico del obturador, la velocidad, ¿no?, esa sensación de desenfoques, ¿no?, que te da sensaciones de movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de los ismos dentro de la vanguardia se pueden desprender para poder atraerlos hacia la fotografía, y desde esa perspectiva encontramos artistas, pero también encontramos influencias hasta nuestros días inclusive, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el lomography, o esta nueva corriente que hay de fotógrafos que salen con su cámara de lomo, ¿no?, y que de manera artesanal, ¿no?, sin ver la foto como la vemos ahora, ¿no?, tomándola inmediatamente en el dispositivo digital, sino es el ojo, es la percepción, ¿no? Y por ejemplo, en la lomografía, si lo vemos desde la perspectiva vanguardista, para la época es vanguardia, porque no estamos utilizando la modernidad para poder tener un producto fotográfico, ¿no? Entonces, los códigos en los tiempos cambian. La vanguardia, como te digo, el eje transversal es romper con el status quo, dentro de cualquier contexto, ¿no? Correcto. ¿Y cuáles son las características que hacen que una foto sea vanguardista? ¿Cuáles son? ¿Las podría mencionar? Claro, primero tendríamos que definir lo que es el vanguardismo en sí. Entonces, el vanguardismo se cataloga como una ruptura con lo convencional, con lo tradicional, con los códigos ya establecidos. Entonces, si nosotros hablamos de arte o de las artes plásticas en sí, lo establecido era una serie de pautas y normas para poder lograr la armonía, la composición, ¿no?, el agrado visual. Sin embargo, los vanguardistas rompen con todo esto. No llevan algo tradicional. No siguen con las normas. Y en fotografía se da,
¿no? Y se da, por ejemplo, en el tratamiento fotográfico, en la manera de tener nuevos planos, nuevos enfoques, en la forma de trabajar la profundidad de campo. Se da también en nuevas técnicas de revelado, de ampliación fotográfica, ¿no? Inclusive ya en esa época, a pesar de que no existía la tecnología que existe hoy en día, se trabajaban ya los montajes, el collage. Y bueno, y ahora que lo vamos a ver más adelante, el tema del collage, ¿no? Que se incorpora en lo que es la publicidad. Ahora, si hablamos de una característica de la fotografía vanguardista, es aquella que rompe con los estándares de ser la fotografía documentalista de la guerra o de la posguerra, o la fotografía social, o los retratos, sino ya se trata de hacer una fotografía con un concepto, con una ideología, con un simbolismo, ¿no? Con trabajar una estética que no tiene un matiz establecido, sino que tiene un discurso distinto, ¿no? Que parte también de un mundo subjetivo del artista. Bueno, ya que estamos hablando de lo que es el siglo XX, también comienza lo que es el grupo F64. Queríamos saber nosotros cómo es que influye lo que es el grupo F64. Bueno, el movimiento F64, que debe su nombre también a esta abertura de diafragma, ¿no? La más cerrada que existía para las cámaras de gran formato de esa época, surge en 1932, a inicios del 1930, ¿no? En los 30, y surge en Estados Unidos, en San Francisco, en California, ¿no? El máximo representante es Ansel Adams, ¿no? Que es un fotógrafo que a la contraria de los vanguardistas, lo que hace es establecer la norma de trabajar el sistema de zonas, la escala de grises, la perfección fotográfica a través de la máxima profundidad de campos que se pueda alcanzar, ¿no? Entonces, digamos que Ansel Adams, yo creo que es uno de los aportes más importantes en lo que es la fotografía, sobre todo para la fotografía en blanco y negro, porque tiene mucha obra literaria con conocimiento técnico, ¿no? Pensemos en que la fotografía que conocemos ahora por medios digitales parte de lo que fue y lo que sigue siendo la fotografía mecánica, manual, ¿no? Entonces, digamos, el F64 lo que trata es manejar como movimiento fotográfico la perfección de la imagen, ¿no? Tener esos infinitos, esas profundidades de campo, esas texturas a través de la luz, de la sombra, ¿no? Y que no se aleje de la realidad por ser en blanco y negro, ¿no? Sino que sea real, no muy contrario a los pictorialistas que trabajan otra técnica visual, ¿no? Parecida a por ejemplo, estos difuminados. Ahora, entre el vanguardismo y el grupo F64, ¿cuál es la corriente con más influencia en la fotografía actual? Yo no elegiría solo una, yo creo que las dos tienen influencia en la fotografía actual, ¿no? Digamos que para tú poder saber y manejar cualquier tipo de cámara tienes que tener noción de lo que es el obturador, lo que es un diafragma, lo que es profundidad de campo, lo que son medidas de luz. Si te vas a dedicar a hacer fotografía en blanco y negro, yo digo el F64, ¿no? O sea, es más, quienes hemos pasado por las aulas universitarias aprendiendo, o quienes hemos aprendido fotografía hace unas décadas atrás, hemos todavía tocado un laboratorio y sabemos lo que es el cuarto de revelado. Entonces hay un proceso que tiene que ver con el desarrollo de la escala de grises, del sistema de zonas, del gris al 18% y de lograr la perfección cromática en grises. O sea, que cada color tenga un equivalente en un blanco y negro, ¿no? Entonces, ese es el aporte, por ejemplo, para mí el F64, que es la base de cualquier estilo fotográfico. Ahora, que tú te cojas lo que es el F64 para poder darle un concepto a tu producto final, y ahí hablamos de vanguardismo, ¿no? Del vanguardismo podemos rescatar, por ejemplo, la conceptualización, la construcción de un lenguaje visual que tenga de subjetivo, que tenga de abstracto, que trabaje técnicas mixtas, ¿no? La experimentación, ¿no? Aún así, si tú quieres experimentar en fotografía, vas a tener que manejar también la teoría que te da Ansel Adams, ¿no? Yo creo que los dos son importantes en la fotografía actual, pero vas a enfocarte de repente más en uno o en otro de acuerdo a cómo vas desempeñando tu profesión como fotógrafo, ¿no? ¿Cómo es que usted calificaría que una fotografía es buena? Uy, qué pregunta. Ahí sí, lo que pasa es que
decir que una fotografía es buena sería muy injusto, ¿no? Porque tendríamos que ver el contexto en el que se encuentra esa fotografía y la intención que tiene el fotógrafo o el artista para decir algo con esa fotografía. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista documentalista o periodístico, una buena fotografía es la que está tomada en el momento preciso y que te transmite la noticia. Y esa misma fotografía puede significar algo en una noticia o en otro contexto editorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir esta fotografía es buena como abridor en una portada de diario de un artículo, ¿no? Pero si me pongo a pensar en lo estético, tendría que ver pues el tema de la composición, si es a color, el uso del color, la técnica, el ángulo, ¿no? Si hablamos de publicidad, ¿no? Estamos hablando de iluminación, estamos hablando de la producción, de la dirección artística, o sea, son distintos elementos y yo creo que decir que una fotografía buena tiene que ver con la funcionalidad que tiene la fotografía y el contexto en el que se encuentra, ¿no? Finalmente, si me voy yo ya más para el feeling fotográfico que me encanta, por ejemplo, lo documental, ¿no? La fotografía documentalista, la fotografía de registro, para mí es la que te transmite la emoción del momento, ¿no? Fuera de la fotografía artística, estética, que tienes que interpretarla y que se presta más para el arte plástico, yo interpretaría aquella que me transmite, ¿no? Que me genera sensaciones, emociones, ¿no? Que te invita a mirarla, analizarla, recorrerla, ¿no? Para mí esos, digamos, son los pilares para poder interpretar o definir si es buena. Ok, profesora. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Okay, Con esto culminamos la entrevista.